Buenas noches, licenciado. Soy el universitario Reinaldo Cristian Marce Choque de la carrera de Ingeniería Comercial. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el módulo número 6 del Seminario Terminal uno de la modalidad de examen de grado. El tema es las probabilidades. Bueno, las probabilidades. Vamos a empezar con un pequeño concepto de probabilidad que nos dice que la probabilidad es la posibilidad de que suceda un fenómeno o un hecho dadas determinadas circunstancias. Después nos dice que para calcular la probabilidad en el sentido de Laplace, entonces la fórmula es la siguiente. Nos dice que la probabilidad de A es igual a n sub A sobre n. Esta probabilidad de que suceda el suceso A, esta A es solo lo puse para que se pueda entender o para que se pueda leer mejor la fórmula. Ya que acá puede ser B, puede ser C, puede ser, ya que la letra de que suceda el suceso A o de que suceda, va a ser esta representada solo por un caso. Vamos a entender esto más adelante. Entonces nos dice que la probabilidad de que suceda el suceso A es igual a n sub A, donde n sub A son todos los casos favorables o todos los casos que nos interesa que ocurran. Y n son todos los casos posibles o los casos totales que pueden llegar a ocurrir, no siempre que tengan que ver con los casos favorables que nosotros queramos. Luego vamos a hablar sobre los axiomas y los teoremas, citando algunos conceptos de los dos. Primeramente de axiomas. Nos dice que son aquellos enunciados fundamentales en los que se basa la teoría de la probabilidad. Y los teoremas son las proposiciones matemáticas demostrables a partir de axiomas o de proporciones ya demostradas. Entonces nos quiere decir que los teoremas van en base a los axiomas. Los axiomas son reglas, normas que tenemos que seguir, que tenemos que obedecer en este tema de probabilidades. Y los teoremas parten a partir de eso, que nos ayudan a entender mejor esto de las probabilidades. Bueno, ahora vamos a hablar sobre tres axiomas y tres teoremas en probabilidades. El primer axioma nos dice que la probabilidad de que suceda un suceso, en este caso A, va a ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. ¿Esto qué nos quiere decir? Que no puede haber una probabilidad negativa o no puede haber un número negativo como probabilidad de que ocurra un suceso. Y que tampoco puede ser mayor a 1, ya que el número de casos totales, en el que vamos a hablar ahorita en el axioma 2, va a ser igual a 1. Entonces no podemos tener más casos favorables que casos totales. Eso es lo que nos quiere decir el axioma 1. El axioma 2 nos dice que la probabilidad del espacio muestral o de que ocurra el espacio muestral va a ser igual a 1, ya que en el espacio muestral se encuentran todos los casos totales que pueden ocurrir. Entonces la probabilidad de que ocurra el espacio muestral siempre va a ser igual a 1. Y el axioma 3 nos dice que la probabilidad de que suceda A o B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Esto se va a dar en caso de que A y B sean mutuamente excluyentes. ¿Esto qué nos quiere decir? Que o puede suceder A o sucede B. No pueden suceder los dos al mismo tiempo o en un mismo experimento. No pueden suceder los dos, solo va a suceder uno. Entonces, en ese caso, para que suceda esto, la probabilidad de que suceda A o B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Ahora pasando a los teoremas, el primer teorema que vamos a hacer es la probabilidad de que suceda el suceso imposible va a ser igual a 0, ya que el suceso imposible es los casos que no van a pasar, lo que nunca van a llegar a pasar. Entonces la probabilidad siempre va a ser igual a 0. Es por eso que el suceso imposible acá en el axioma 1, o bueno, la probabilidad de que no pase ninguno del suceso A va a ser 0, pero no va a ser menor a 0. Entonces el teorema 1 nos demuestra eso, que la probabilidad de que suceda el suceso imposible va a ser igual a 0. El teorema 2 nos dice que la probabilidad de que suceda el complemento de A va a ser igual a 1 menos la probabilidad del suceso A. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en el espacio muestral que acá vemos, acá están, por ejemplo, el espacio muestral lo podemos anotar también como
el suceso A y el suceso A complemento. En sí nos va a decir que el espacio muestral va a ser la probabilidad de que ocurra el espacio muestral va a ser igual a la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra A complemento, ya que A complemento es todo lo contrario a A. Y como sabemos, todas las probabilidades o la suma de las dos probabilidades nos tiene que dar siempre igual a 1, a la unidad. En este caso, expresado en porcentaje sería igual al 100%. Entonces, aquí nos dice que el complemento de A siempre va a ser a 1 menos la probabilidad de que ocurra el suceso A. Y ahora pasamos al teorema 3, que nos dice que la probabilidad de que ocurra A o B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Esto menos la probabilidad de que ocurra A y B. ¿Qué nos quiere decir esto? Esta teorema se va a cumplir solo si y solo si no son mutuamente excluyentes A o B. O sea que esto va a pasar cuando A y B tengan sucesos en común o que tengan probabilidades en común. Esto nos quiere decir, o sea, digamos, de que en un espacio muestral A va a tener participación con B y B va a tener participación con A. Entonces, en ese caso, la probabilidad de que ocurra esto va a ser a la probabilidad de A, de todo A, más la probabilidad de todo B. Pero esto menos la probabilidad de que ocurran A y B simultáneamente. Entonces, eso sería la diferencia. La fórmula del axioma 3 es cuando son mutuamente excluyentes, o pasa A o pasa B. Mientras aquí va a ser cuando no son mutuamente excluyentes. Y puede haber la probabilidad de que pase A y B, o sino de que pase A afecte a B. Eso es lo que nos quiere decir. Pasando ahora, vamos a hablar sobre la probabilidad condicional, donde nos dice que la probabilidad de que ocurra A va a estar condicionada a B. O sea, en sí el concepto de esto nos quiere decir que la probabilidad de que ocurra un suceso, en este caso A, va a suceder solo si y solo si ocurre primero B. Entonces, la fórmula va a ser que la probabilidad de que ocurra A y B sobre la probabilidad de B. Ya. Ahora esto vamos a entender mejor con un ejemplo. El ejemplo nos dice que en un curso de tercer año de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, el 15% abandona la materia de estadística. 2. Y el 10% abandona la materia de macroeconomía. Y el 3% abandona ambos. Si seleccionamos al azar un estudiante, ¿qué probabilidad existe de que suspenda estadística si suspendió macroeconomía? Entonces esto nos quiere decir, nos da datos primero de que el 15% abandona la materia de estadística. Entonces eso vamos a poner aquí como probabilidad de A es igual a 15%. En este caso, anotado en número, es 0,15. Y la probabilidad de B, que es igual a 10%, que es la probabilidad de que abandone la materia de macroeconomía. En este caso, 0,10. Y la probabilidad de que ocurra ambos sería A y B es igual a 0,03, en este caso el 3%. Entonces nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra? ¿Cuál es la probabilidad de que exista, si seleccionamos un alumno al azar, qué probabilidad existe de que suspenda estadística? 2, si suspendió macroeconomía. O sea, nos quiere decir, o sea, ¿qué probabilidad hay de que el estudiante haya abandonado estadística si primero ha abandonado macroeconomía? O sea, aquí la probabilidad es condicionada. O sea, no nos dice que cuál es la probabilidad que abandonó solo la materia de estadística. Aquí nos dice que es condicionada porque primero para abandonar estadística tiene que haber abandonado macroeconomía.
Entonces nos dice que eso es igual a la probabilidad de A y B sobre la probabilidad de B. Entonces, la probabilidad de que ocurra A y B, aquí ya tenemos, es 0,03. Estoy reemplazando la probabilidad de que suceda el suceso A condicionado al suceso B es igual a, esto reemplazando que es 0,03 sobre la probabilidad de que exista B. Entonces, que es 0,10. Entonces aquí realizamos operaciones donde vemos que la probabilidad de que ocurra A condicionado B, en este caso que la probabilidad de que el universitario escogido haya abandonado estadística condicionado a que primero haya abandonado macroeconomía es igual a 0,30, que esto en porcentajes es igual al 30%. Hay una probabilidad de 30% de que el alumno escogido sea o haya abandonado primero macroeconomía y luego haya abandonado estadística 2. Bien, ahora vamos a hablar sobre el teorema de la multiplicación en probabilidades. Como acá podemos ver, la fórmula es que la probabilidad de que suceda el suceso A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de que suceda el suceso B condicionado a que suceda primero el suceso A. En sí, esto nos quiere decir que el teorema de la multiplicación, o bueno, un concepto que vamos a citar primero, es que este teorema se usa cuando queremos encontrar la probabilidad de que dos sucesos o más eventos ocurran a la vez. O sea, esta probabilidad se usa cuando queremos saber la probabilidad de que dos sucesos o dos eventos, como se quiera decir, sucedan al mismo tiempo o sucedan a la vez. Por eso es que la probabilidad de A y B, de que suceda A, el suceso A y suceda el suceso B, es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado a A. Esto lo vamos a entender más claro con un ejemplo, que nos dice que hay dos cajas. O sea, primero nos dice que hay dos cajas, que acá vamos a dibujar las dos cajas. Dos cajas, ya, donde nos dice que en la primera caja hay 4 pelotitas rojas y 3 azules. Entonces aquí lo vamos a hacer así: 1, 2, 3 y 4. 4 rojas y 3 azules. 1, 2 y 3. Entonces nos dice, y en la otra hay 8 pelotitas rojas y 2 azules. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 2 azules, que son estas de acá. ¿Ya? Entonces nos dice, si sacamos una pelotita de la primera caja, de esta, y la ponemos en la segunda caja, acá, ¿cuál es la probabilidad de que ambas pelotitas sean rojas si también sacamos una pelotita de la segunda caja? Entonces, nos quiere decir que de acá sacamos primero, el primer suceso va a ser que saquemos una pelotita y lo pongamos acá. Entonces, esto quedaría en 6. 6, y esto subiría ya no a 10, sino a 11. Pero de esta no sabemos el color, si va a ser roja o azul. Entonces, acá nos pide cuál es la probabilidad de que ambas pelotitas sean rojas. Este problema lo vamos a realizar o lo vamos a resolver de la manera con el método del árbol, donde nos dice que el método del árbol va a suceder así. Va a haber una ramificación y otra ramificación, donde acá vamos a contar el primer suceso y los primeros sucesos de la probabilidad de ocurrencia. Donde dice que el primer suceso va a ser igual. O sea, nos pide que la primera bolita primero sea roja. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la primera bolita en la primera caja, la primera bolita que saquemos sea roja?
Entonces nos dice que aquí la probabilidad de que sea 1R, o sea, la primera bola sea roja, o la primera pelotita sea roja, va a ser igual a ¿qué? Al número de casos posibles sobre el número de casos totales. El número de casos posibles es 4 y el número de casos totales va a ser 7, porque son 7 pelotitas en total, pero 4 son rojas. Entonces la probabilidad se va a anotar aquí como 4 séptimos. Mientras que aquí abajo vamos a anotar la probabilidad de que la primera pelotita que saquemos de acá sea azul. Esto vamos a hacer para entenderlo de mejor manera. Entonces la probabilidad de que sea azul, aquí va a ser, el número de casos posibles va a ser 3 y el número de casos totales va a ser 7. Entonces va a ser 3 sobre 7. Entonces acá ya tenemos las dos probabilidades que va a ocurrir o que puede llegar a ocurrir. Entonces acá abrimos otras dos ramificaciones, acá igual, donde nos dice que aquí ya nos vamos a hacer de la segunda caja, que, o sea, ya hemos sacado una pelotita de aquí, vamos a poner otra pelotita acá, donde acá ya no van a ser 10, sino van a ser 11 pelotitas. Entonces aquí nos dice que va a ser la probabilidad de que el segundo sea rojo, puesto que el primero ha sido rojo. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Ya que hemos sacado una pelotita de aquí, entonces esto va a condicionar a las probabilidades de esto. Entonces si la probabilidad de que el primero sea rojo y el segundo igual sea rojo, entonces va a ser igual a que esta pelotita sea roja, la onceava pelotita sea roja, entonces va a ser el número de casos posibles, ya no van a ser 8 pelotitas rojas, sino van a ser 9. Entonces sobre el número de casos totales, que va a ser 11. Esto va a ser 9 sobre 11. Y la probabilidad de acá de que la segunda bolita sea azul, dado que la primera ya ha sido roja. Eso es lo que estamos analizando acá. Entonces acá va a ser la probabilidad de que esto sea así. Entonces va a ser a que esto sea azul. O sea, ya no va a ser roja, sino va a ser azul. Que la que hemos sacado de aquí va a ser, que la segunda va a ser azul, pero la primera es roja. Entonces acá va a ser dos pelotitas azules que hay, y que la segunda sea azul, dado que la primera que hemos sacado y hemos puesto acá va a ser roja. Entonces va a ser acá 2 sobre 11. Ya, una vez ya teniendo esto, vamos a sacar ahora los resultados de abajo, que la primera bolita sea azul. Aquí vamos a poner que la segunda bolita sea roja, dado que la primera ha sido azul. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Si la primera que hemos sacado de aquí ha sido azul, entonces y la segunda va a ser roja, entonces la probabilidad de que la segunda sea roja va a ser igual a 8 sobre 11. Y aquí entonces la probabilidad de que la segunda sea azul, dado que la primera ha sido azul, va a ser igual a 3 sobre 11. Pueden notar que acá, o sea, las probabilidades de que ocurra ambos, aquí si sumamos las dos probabilidades, esto nos va a dar igual a 1. Acá en este caso igual, 9 sobre 11, 2 sobre 11, y aquí 8 sobre 11, o 8 onceavos sobre 3 más 3 onceavos nos va a dar igual a la unidad. Entonces, acá vamos a poner la probabilidad de que el suceso A y el suceso B va a ser igual a la probabilidad de que suceda el suceso A, que la primera sea roja, es igual a 4 sobre 7, por la probabilidad de que la segunda sea roja, ya que eso nos están pidiendo, y la primera también, condicionado a esto, entonces va a ser 9 sobre 11. Entonces la probabilidad de que ocurra A y ocurra B va a ser igual a 36,77. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que de 36 de 77 intentos o experimentos que realicemos, en 36
van a salir, va a salir que las dos pelotitas que hayamos sacado de estas cajas sean rojas. Que esto sería casi como que al 35. Entonces esto sería un aproximado a 0,47%. Bueno, 0,47, que entonces enfrentado en porcentaje sería el 47%. Y con eso, o sea que hay un 47% de probabilidad de que las dos veces que de 2 veces que saquemos una bolita de cada una de estas cajas, en 47 ocasiones de 100, las dos bolitas van a ser rojas. Y ahora vamos a hablar la independencia en las probabilidades. O sea, nos dice la independencia que dos sucesos, ya sea A y B, van a ser independientes. ¿Esto cuándo? Cuando A no va a afectar en nada a lo que pase. O sea, si pasa A, no va a afectar nada a lo que pase B. Entonces, en ese caso, la probabilidad va a ser de que suceda A y B, va a ser igual a la multiplicación de las dos probabilidades. Un ejemplo para entender esto puede ser el lanzamiento de dos monedas. Bueno, el lanzamiento de una moneda y donde nos puede decir cuál es la probabilidad de que eh, primero salga cara y luego salga cruz. O sea, la probabilidad va a ser la misma, ya que, o sea, que en el primer lanzamiento salga cruz no va a afectar en nada a que en la segunda salga cruz, o bueno, salga cara. Entonces, esto nos quiere decir que la probabilidad de que A suceda A y B va a ser igual a, primero la probabilidad de que salga cara, o sea, va a ser igual a un medio, o 0,50, o 0,5. Y esto va a ser igual a, o por la probabilidad de que suceda B, que salga cruz, que va a ser igual a un medio. Entonces, un medio por un medio, esto nos da igual a un cuarto, que es igual a 0,25. En sí, el 25% va a ser la probabilidad de que primero salga cara y luego salga cruz. O sea, no va a afectar en nada. O sea que los dos sucesos no tienen nada que ver. Es como el decir, otro ejemplo que podemos hacer así a la rápida es con la probabilidad de que de un curso, bueno, de que de un curso escojamos a un alumno que habla inglés y a otro que habla, digamos, quechua. Entonces no va a afectar en nada, o sea, el hecho de que un alumno hable inglés a otro que sea que hable quechua. Vamos a continuar ahora hablando del teorema de probabilidad total, donde nos dice que aquí la probabilidad de ocurrencia o la probabilidad de que ocurra B, como ya habíamos dicho, o sea, el hecho de que sea B acá no siempre es algo necesario, puede ser aquí la probabilidad de que ocurra A, la probabilidad de que ocurra C. Entonces, esto va a ser igual a la sumatoria cuando I es igual a 1 o tiende a 1 hasta n de la probabilidad de que ocurra el suceso A sub i por la probabilidad de que ocurra B condicionado de A sub i. O sea, este teorema nos dice en sí que podemos usarlo que cuando nos permite calcular o cuando tengamos que calcular la probabilidad de que suceda o de ocurrencia de un suceso mediante las probabilidades condicionadas de otros. Esto, para entenderlo mejor, hemos desarrollado aquí un ejemplo donde nos dice que hay 3 cajas donde en el interior hay bombillas de luz. Una caja tiene 10 bombillas, de las cuales 4 están defectuosas. Otra tiene 6, de las cuales una está quemada. Y la última tiene 8 bombillas, de las cuales 3 están defectuosas. Entonces nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que no saquemos una bombilla defectuosa o quemada? Entonces, aquí ya está condicionando, que nos dice cuál es la probabilidad de que saquemos una bombilla que no, de que no sea defectuosa o esté quemada. Entonces, aquí también esto lo vamos a realizar mediante el diagrama del árbol, donde nos dice
que primeramente hay, o sea, hay cajas. Acá vamos a poner cajas, donde esto nos va a dar 3 sucesos que pueden pasar. La primera probabilidad acá va a ser de las 3 cajas, va a ser la probabilidad de que escojamos una caja al azar. Entonces, la probabilidad, ya que hay que escojamos solo una de las 3, entonces nos dice que la probabilidad va a ser 1/3. Acá igual y acá igual. Tenemos que volver a recordar que la suma de todos estos sucesos que pueden llegar a pasar sean igual a 1. ¿Ok? Esto englobe a todos los casos, a los casos totales. Ya que aquí va a pasar la primera vez que buscamos la primera caja, la segunda caja y la tercera caja. Entonces ya, ahora vamos a usar la probabilidad, o bueno, vamos a realizar la probabilidad que nos pide acá. Que la primera caja tiene 10 bombillas, de las cuales 4 están defectuosas. Entonces acá esto se va a partir en 2, donde nos dice que aquí vamos a poner defectuosas. Bueno, aquí vamos a poner la probabilidad de que sean defectuosas, no defectuosas y defectuosas. La probabilidad de que ocurran, de las cuales 4 están defectuosas. De 4 bombillas, de 10 bombillas, 4 están defectuosas. Entonces nos dice que la probabilidad es aquí 4/10. Entonces, de que no estén defectuosas, aquí sería el complemento de esta probabilidad. Entonces, que aquí sería 6/10. Que podemos llamarlo también aquí que de 10 bombillas, 6 están funcionando bien. Y ahora acá vamos a poner otras dos. Que acá nos dice que nos dice primero acá en el ejemplo que tiene 6 bombillas la segunda caja, de las cuales una está quemada. Entonces acá ponemos primero la probabilidad de que no, y aquí de que esté defectuosa en sí o quemada. Entonces acá vamos a poner que es igual, no, esto va a ser igual a 1/6, ya que una bombilla de las 6 está quemada. Entonces la probabilidad sería 1/6. Y de que no, sería lo contrario, que sería 5/6. Y acá la última probabilidad va a ser igual a de que no estén defectuosas, que va a ser igual a 3/8 o 3/8. Y aquí va a ser 5/8. Ya, una vez que tengamos esto, nos dicen que calculemos la probabilidad de que no saquemos una bombilla defectuosa. Entonces acá va a ser, ¿cómo lo podemos anotar esto? Como ya hemos notado, esta es la probabilidad de que salga no defectuosa. Y esta es que salga defectuosa o con falla. Que no funcione y que funcione. Acá lo mismo, que no funcione y acá que funcione. Acá que no funcione y acá que funcione. Entonces ya nos dice cuál es la probabilidad de que no saquemos una bombilla defectuosa o quemada. Entonces esto nos dice que nos tenemos que enfocar en las que no nos salga no defectuosa. Entonces la probabilidad de que nos salga eso acá primero va a ser de 6/10. Y esta, que es que me escogí la primera caja, que va a ser la probabilidad de 1/3, aunque la probabilidad es 1/3. Entonces, la probabilidad de que no saquemos una defectuosa va a ser igual a que escojamos la primera caja, que es 1/3. Eso sería, acá en la fórmula sería la probabilidad de A, de que primero escogemos una caja y luego escojamos una bombilla que no esté quemada, dado que hemos escogido esa caja. Entonces, esa sumatoria es la que tenemos que hallar para hallar la probabilidad de esta probabilidad, de la probabilidad total. Entonces, acá tenemos que multiplicarlo por la probabilidad de que no estén o que no tengan fallas. Entonces, acá va a ser 6/10. A todo esto lo vamos a sumar la probabilidad de la segunda caja, que es 1/3 igual, la que vamos a hallar. ¿Y cuántas hemos hallado de que no tienen fallas? Aquí es 5/6. Sobre 6 más, en igual manera, acá en la probabilidad de la tercera caja,
que es igual a un tercio. La probabilidad de que hayamos escogido la tercera caja, un tercio, por la probabilidad de que no tengan fallas, es igual a 5 octavos. Aquí por 5 octavos. Entonces, ya para hallar la probabilidad total, tenemos solo que hallar esto. Que acá, una vez que realizamos operaciones, acá con la calculadora, esto nos va a dar igual a 1 sobre 3 por 6 sobre 10, que es la probabilidad de que no estén defectuosas en la primera caja. Esto nos sale a un quinto. Esto más un tercio, o la probabilidad de que escojamos la segunda caja, por la probabilidad de que escogemos un bombillo que no esté defectuoso, lo cual va a ser aquí 6, que es igual a 5 sobre 18. Y acá un tercio por 5 octavos, que es igual a 5 sobre 24. Ahora un quinto, 5 sobre 18 más 5 sobre 24. Una vez ya hallado, ahora tenemos que sumar todas las probabilidades. De eso consiste la probabilidad total. Nos dice que la probabilidad es de la probabilidad de no encontrar fallas, que saquemos un bombillo y no encontremos fallas, es igual a 247 sobre 360. Esto en probabilidad sería el 0,69% redondeado, o 0,69. Esto en porcentaje sería el 69%. Que de 100 intentos o de 100 experimentos que hagamos sobre el sacar una bombilla y que no esté defectuosa, de los 100 intentos, en 69 vamos a lograr esto. O sea que hay una probabilidad del 69% de que saquemos una bombilla de que no esté defectuosa. No defectuosa. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el teorema de Bayes, que nos dice que el teorema de Bayes es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso, teniendo información de antemano sobre ese suceso. Entonces acá, como podemos ver aquí, ya sabemos qué es esto, que es la probabilidad condicionada. Entonces eso nos quiere decir, o sea, que esto es la probabilidad condicionada. Aquí en la fórmula podemos ver la probabilidad de que suceda A sub i va a ser condicionada a B. Entonces acá podemos ver también que entonces esto va a ser igual a la probabilidad de que ocurra B, dado o puesto que ha ocurrido ya el suceso A sub i, por la probabilidad de A sub i. Y abajo acá podemos ver la sumatoria de la probabilidad de que ocurra el suceso B, dado que ya ha ocurrido el suceso A sub i por A sub i. O sea, en sí esto nos dice que esta es la probabilidad de que ocurra algo, mientras esta es la probabilidad de que ocurran todos los sucesos. Bueno, la probabilidad, en sí esto es la fórmula de la probabilidad total, si nos acordamos, donde todo esto es igual a la probabilidad de que ocurra el suceso B. O sea, tenemos que sumar en todos los sucesos donde ocurra B. Eso es lo que nos quiere decir este abajo. Y lo de arriba es solo el suceso que nos va a pedir o condicionado que nos vamos a escoger en el ejemplo que vamos a realizar. Entonces nos dice el ejemplo. Una fábrica dispone de dos máquinas que elaboran el 40 y 60% de los balones que producen, respectivamente. ¿Qué producen? El porcentaje de balones defectuosos que elaboran cada máquina es de 2% y 3% respectivamente. Si se selecciona un balón de la producción al azar y este está en perfectas condiciones, ojo que acá nos está diciendo la probabilidad condicionada, o sea, nos dice escoger un balón al azar de cualquiera de las dos. A sub i va a ser aquí de la máquina 1 o máquina 2. Entonces, que escojamos una. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra esto, dado que el balón va a estar en perfectas condiciones? Entonces nos dice que ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina 2?
Entonces nos pide calcular la probabilidad de que este balón que hemos sacado y está en perfectas condiciones sea de la máquina 2. Entonces esto podemos realizarlo. De igual manera es mucho más conveniente realizarlo por el método del árbol. Que acá vamos a empezar diciendo que hay dos máquinas. La máquina 1 y la máquina 2. Ya que vamos a empezar, que estas dos máquinas producen balones. Acá un balón. Ya. Producen balones y que o sea, que estas dos máquinas se reparten la producción, donde la máquina 1 hace el 40%, que acá sería el 0,40, ya que el 0,60. Como recordamos, las proporciones estas nos tienen que dar igual a 1. ¿Ya? Después nos dice que el porcentaje de balones defectuosos que elaboran cada máquina es de 2 y 3%. Entonces, acá va a haber dos ramificaciones que nos dice que la probabilidad de que exista un balón, y no esté defectuoso, bueno, y que esté defectuoso va a ser de la primera máquina va a ser de 0,02. Y acá, entonces, lo contrario que suceda, o sea, que no va a estar defectuoso, vamos a poner defectuoso y aquí no defectuoso, va a ser de 0,98. O sea, aquí podemos poner defectuoso, no defectuoso, o que no esté en perfectas condiciones y que esté en perfectas condiciones. Eso queremos decir acá. Defectuoso es que no esté en perfectas condiciones y no defectuoso es que esté en perfectas condiciones. Entonces ya, de la máquina 2 nos dice que la probabilidad es de que esté defectuoso, no defectuoso, de que esté defectuoso es del 0,03 y acá es del 0,97. Ya que esas son, como decimos, acá tiene que sumar 1 y acá igual tiene que sumar 1. Una vez que tengamos esto, nos dice que o sea, aquí nos está pidiendo, ya tenemos esto, nos pide que la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina 2, pero que esté en perfectas condiciones el balón. Entonces, esto nos dice la probabilidad de que sea producido, o sea, primero nos dice, o sea, el teorema de la probabilidad total nos dice que tiene que ser, que el balón tiene que estar en perfectas condiciones, sea de la máquina 1 o sea de la máquina 2. Entonces, tomamos este camino, de acá, que es la probabilidad de que no sea defectuoso, eso, pero que sea de la máquina 1. Eso, entonces multiplicamos acá 0,40 por 0,98, que esto va a ser igual a, esto va a ser igual a 0,4 por 0,98 a 0,392, redondeado a 0,39. Ahora aquí ya llamamos de la máquina 2, o sea que sea de la máquina 2, que va a ser 0,60, la probabilidad de que sea de la máquina 2 por que no sea defectuoso, que es 0,97. Esto va a ser igual a eso va a ser igual a 0,582. Ojo que acá ya tenemos la probabilidad de que sea de la máquina 2 y no esté defectuosa. Pero el teorema de Bayes nos hace medir todo en base a esto a la probabilidad total. Entonces podemos aquí decir que la probabilidad de que el balón no esté defectuoso, pero que dado que se ha escogido de la máquina 2, va a ser igual a la probabilidad de que sea de la máquina 2
y que no esté defectuoso. No defectuoso. Esto por la probabilidad de que sea de la máquina 2. Esto sobre la probabilidad de que no esté defectuoso. Entonces, ya podemos reemplazar los datos, donde ya sabemos que estos dos va a ser esta probabilidad, ya que es la probabilidad de la máquina 2 es 0,60 y la probabilidad de que 0,2, bueno, la probabilidad de que sea de la máquina 2 y que el balón no sea defectuoso, puesto que el balón no ha sido defectuoso, va a ser igual a 0,97 por 6. Entonces la probabilidad de que no sea defectuoso, puesto que ha sido escogido la máquina, dado que ya ha ocurrido que ha sido la máquina 2, va a ser igual a 0,582 sobre esto, la probabilidad de que o sea, aquí sumamos todas las probabilidades, que va a ser otra vuelta esta, la probabilidad de que sea 0,92, que sea de la máquina 1, pero que no sea defectuoso, más la probabilidad de que sea de la máquina 2 y también que no sea defectuoso. O sea, copiamos este mismo resultado acá, 0,582, donde ya acá ya realizamos operaciones para hallar. Entonces, la probabilidad de que no sea defectuoso, puesto que ya hemos cogido la máquina 2, lo vamos a hacer aquí, perdón, va a ser igual a 0,582 sobre 0,392 más 0,582 igual a 0,59. Esto es un 59%. Entonces esto nos quiere decir que la probabilidad de que no sea, bueno, la probabilidad de que escojamos un balón y que esté en perfectas condiciones y también que esté que sea de la máquina 2 es igual a el 59%, que hay una probabilidad de 59%, que nos dice que de 100 intentos que saquemos un balón, en 59 el balón va a estar en perfectas condiciones y va a ser de la máquina 2.